Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy en un programa más de Monter Presenta en el portal de Argen Noticias México. El día de hoy tengo el gusto de recibir y dar la bienvenida al doctor Isidro Cisneros. Bienvenido, doctor, es un gusto. Un gusto para mí y un placer enorme saludar a tu enorme audiencia. Gracias, doctor. Pues mira, creo que de acuerdo a tu experiencia y por lo que yo he estado leyendo en tus artículos y lo que es tu labor académica de investigación, etcétera, etcétera, hay un tema que para mí es ideal platicar el día de hoy. Y voy a hacer una breve introducción. Eh, la FIFA anunció el 13 de junio del 2018 que la sede del Mundial del 26 de este año sería en México, Canadá y Estados Unidos. Estamos hablando de hace 8 años. Y a los pocos meses toma posesión López Obrador, gobierna 6 años, después Claudio Sheinbaum, y los problemas sociales estructurales y otro tipo de problemas económicos, de movilidad, de comunicación, etcétera, etcétera, ahí están, ahí persisten. Pero en el caso concreto de los problemas sociales, como es el caso de los maestros de la CENTE, como es el caso de las madres buscadoras, como es el caso de ahora que se ha sumado de los pensionados de la CFE y del ISSSTE y de Pemex y de los transportistas, de los agricultores. Y, y el tema es que socialmente gobernación o políticamente gobernación dice, los estamos atendiendo, los estamos escuchando. El hecho es de que no hay solución, no hay una resolución. Y llega la inauguración, que fue el día de ayer. Afortunadamente, todo se vivió en paz. Gracias a Dios, no hubo mayores altercados, ni en la Ciudad de México, ni en otros estados más. Todo, pues hubo las manifestaciones, pero no, repito, afortunadamente no pasó a mayores. Pero el problema ahí está, es decir, para ser más explícito, el tumor cancerígeno que está afectando el cuerpo social de México, ahí está. Y no se soluciona, no se resuelve, simplemente estamos escuchando, estamos planteando, y la contraparte estamos presionando y vamos a tomar el estadio y vamos a meternos en el Zócalo, pero no hay una solución. ¿Tú cómo interpretas esto, mi querido doctor? Bueno, me parece que es un tema muy relevante porque nos invita a reflexionar no solo sobre el contexto, digámoslo así, deportivo que hoy se está llevando a cabo, sino de todas las variables sociales, económicas y políticas que lo atraviesan. Entonces, lo que yo considero es que estamos viviendo un proceso de cambios. Siempre se dice lo mismo, ¿verdad? Estamos en un proceso de transformaciones. Pero yo digo que desde el 2018, cuando López Obrador o la Cuarta Transformación tomó el poder político en México, pues inició un proceso de ruptura en muchos campos. En el campo económico, por ejemplo, se ha llevado a cabo, desde mi punto de vista, una reorganización de la economía orientada a que el gasto social tenga un impacto en los sectores más vulnerables. Eso yo creo que no se puede negar, ¿verdad? Hay mucha gente que recibe el rédito de ciudadanía, como se dice, ¿no? Las pensiones del bienestar, pues llegan a sectores tradicionalmente olvidados de nuestro país y ese es un dato de hecho. En el ámbito social también observamos transformaciones. Vemos que este proceso complejo que algunos académicos denominamos la construcción de la ciudadanía se ha venido llevando a cabo de una manera fragmentada. Por un lado, las oposiciones
han desaparecido del mapa. Ya no hay referentes políticos que permitan orientar la acción social en un sentido de derecha o en un sentido de izquierda. Al parecer, es mi punto de vista, nos encontramos huérfanos de dirección política, los ciudadanos. Y entonces el malestar social crece, ¿verdad? Porque siempre que hay transformaciones económicas y sociales, además de las transformaciones políticas que podemos observar y que si hay tiempo también podemos analizar, pues el ciudadano ha perdido un poco su articulación ideológica. En el pasado era muy sencillo y también cómodo colocarse en el campo de la derecha o en el espacio de la izquierda. Se decía que aquellos que buscaban el orden, el statu quo, que no se modificaran las relaciones esenciales de poder, se colocaban del lado derecho, mientras que los que estaban en el lado izquierdo, pues estaban trabajando para construir un modelo de sociedad del futuro, alternativa, donde no existieran las desigualdades sociales tan graves, donde el mundo de las libertades pudiera coincidir con esos esquemas de equidad e igualdad social. Sin embargo, ninguno de estos proyectos se ha concretizado. Entonces yo digo que otro elemento que ha venido a descomponer el escenario es que no tenemos ideologías consistentes como en el pasado, al igual que las opciones de izquierda o de derecha, que significaban pues una geografía político dentro de la cual poderse ubicar. Las ideologías también te ofrecían un sustento, digámoslo así, subjetivo respecto a cuáles son las metas sociales, políticas y económicas que cualquier colectividad humana busca alcanzar. Entonces, frente Perdón, al Isidro, declive, sí, estás hablando de que entonces la sociedad en la actualidad no tiene una identidad, con qué identificarse. Es lo que estás señalando? ahí quiero llegar. El señalamiento de que tenemos un sistema de partidos muy débil, prácticamente inexistión, que se traduce en la ausencia de una oposición real, se vincula también con la crisis de los esquemas de interpretación política general que durante años acompañaron, llamémoslo así, al Estado postrevolucionario en México. Entonces hoy nos encontramos huérfanos tanto de orientaciones políticas como de orientaciones ideales. Y por eso quiero traer a colación el tema del mundial y toda la carga subjetiva que trae consigo. Porque una hipótesis que yo manejo, estimado amigo, es que las ideologías han sido sustituidas por las emociones. Y entonces la sociedad mexicana hoy se mueve más por las emociones sociales que por las identidades políticas o las identidades ideológicas. Ese es, en mi que estamos viviendo en este momento. Estamos más articulados a las emociones que a las ideologías y por eso es que se ve una sociedad caótica. Los jubilados han perdido parte de sus privilegios y ahora se movilizan en defensa pues de los esquemas de retribución social que recibían. Los profesores, pues siempre han sido una fuerza social muy relevante, más de 1 millón de profesores agrupados en las diferentes organizaciones que existen en el país y por lo tanto son una fuerza política efectiva, pero otra vez sin una base ideológica que permita a ellos mismos entender hacia dónde van y a los que estamos fuera asumir, por ejemplo, una lucha que a lo mejor podríamos compartir, pero la manera como se da con violencia, bloqueos. Por ejemplo, yo trabajo en el centro histórico de la Ciudad de México. Ya No, tiene 2 semanas que no he podido ir a trabajar y eso también rompe los esquemas de solidaridad que los profesores podrían haber tenido. Ya este fin de semana pasado ha habido enfrentamientos con los comerciantes del centro histórico porque pues están bloqueando actividades relevantes. Quizá ha llegado el momento de pensar nuevas formas de lucha. Por lo pronto, el gobierno ya las está pensando. Cuando hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia
que va a mantenerse el trato con la CENTE, la Organización de los Trabajadores de la Educación, pero que van a dejar de lado a las dirigencias para establecer a partir de agosto un diálogo político directo, horizontal, con los profesores. Entonces, esto me parece a mí un cambio de paradigma muy importante porque el gobierno está rompiendo con las viejas estructuras de intermediación. Ya lo hizo con los partidos de oposición, que ya no sirven ni cuentan para nada, ¿verdad? Uno escucha los discursos del PAN, los discursos de Movimiento Ciudadano, y pues se da cuenta de la orfandad política en la que nos encontramos los ciudadanos de a pie, por un lado. Y por el otro lado, estamos observando que las viejas estructuras de intermediación social, como los sindicatos, las dirigencias de todo tipo, no solo las magisteriales, muchas otras dirigencias que están surgiendo al calor del movimiento social que se está generando en nuestro país. Por ejemplo, el tema de las madres buscadoras, ¿verdad? Yo he escrito recién un ensayo que lleva por título y está publicado en la revista Este País para todos quienes tengan algún interés sobre el tema, que lleva por título Elogio de la desobediencia civil, en el cual trato de hacer una reconstrucción histórica, teórica y filosófica de todos aquellos componentes de la resistencia social que han venido construyéndose por lo menos en el mundo occidental. Y a la conclusión que llego es que esos viejos esquemas de la lucha social, de la desobediencia civil, se han agotado porque están articulados a una concepción liberal de la lucha política que también ya expiró. Entonces, es una situación de profunda ausencia de paradigmas y al mismo tiempo de la emergencia de grandes oportunidades políticas si las sabemos aprovechar. Entonces, en una reunión que tuvimos hace algunas semanas, un grupo de intelectuales, políticos, de gente que está preocupada por el futuro del país, se sostenía, ¿qué podemos hacer para ayudar a fortalecer el movimiento ciudadano en México? Y yo me atreví a proponerles la solución de impulsar medidas de desobediencia civil, porque hasta ahorita ninguna de las acciones que se han planteado en el ámbito de la oposición oficial, pero también en el ámbito de las oposiciones inorgánicas o desorgánicas que existen, es una forma de resistencia ciudadana que es lo mismo de siempre. Opiniones, informaciones y pura reflexión sobre la coyuntura y el contexto más inmediato que nunca logran trascender. Entonces yo digo, por ejemplo, que hay grandes problemas sociales. El de las personas desaparecidas es uno de ellos, pero otro muy importante y del cual se ha discutido nada es la configuración del nuevo orden político en México. Se nos ha pedido registrar nuestros números celulares con nuestros datos biométricos. Esta es una práctica que ya existe en muchos países que no son democráticos, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, China, donde las cámaras que te vigilan es la realidad del esquema de Orwell, de el gran hermano que te vigila en todos los ámbitos de la vida social. Tuve la oportunidad hace algún tiempo de visitar Beijing y la verdad es que no hay nada que puedas hacer sin que estés vigilado todo el tiempo. Cualquier conducta social, cualquier actividad no autorizada, inmediatamente es focalizada. Entonces, la sociedad de la vigilancia está llegando. Y entonces uno se pregunta, un gobierno que no es eficiente, tú iniciaste esta conversación mencionando que pues no hay operación política, no hay operación social, no hay una operación económica que permita a la gente hacerle entender
cuál es el nuevo rumbo que está siguiendo nuestro país. Estamos en el escenario de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Hay la emergencia de nuevas potencias económicas como China, la India, Rusia, que están allí. Vemos el declive de la Unión Europea, ¿verdad? Un fracaso estrepitoso y una ausencia total de su influencia en el escenario, digamos, de la disputa política del nuevo orden global. Y entonces, en el caso mexicano, yo sostengo que la desobediencia civil, por ejemplo, articulada al tema del malestar que existe y es real de las personas por no darle a un gobierno que ha demostrado ineficacia en muchos campos de la organización política, económica y social. Basta ver, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues todo lo que se hizo de preparativos para esta justa deportiva tan importante a nivel planetario, pero que pues se tradujeron en obras sin sentido, ¿no? Se construyó un puente elevado sobre una de las arterias más importantes de la capital que no ayuda en nada. Y todos los ciudadanos decimos, se invirtieron 20,000 millones de pesos allí, habiendo necesidades sociales muy importantes en el transporte público, por ejemplo, en el metro, en los transportes de pasajeros de autobuses o lo que conocemos aquí como los peceros. Y no, es una realidad muy contrastante en la cual los ciudadanos no hayan cómo intervenir políticamente. Entonces yo pues creo que el esquema de la desobediencia civil colectiva, ya no articulado al pensamiento liberal, sino pues a los nuevos esquemas que se están configurando posteriores a la crisis de las ideologías, del capitalismo y de la política, esta disputa de que en México la cuarta transformación vino a sustituir al neoliberalismo, muy bien, pero para sustituirlo con qué? Eso es lo que no hemos entendido, lo que no se ha logrado explicar. Yo creo que la cuarta transformación tiene pues intelectuales que no logran transmitir cuáles son esos caminos, ¿verdad? Y el malestar social, mientras tanto, va creciendo. Se nota en todos los espacios, cuando tú sales a la calle y ves a las personas que van caminando porque el metro se descompuso una vez más, de las 3 o 4 veces que se descompone a la semana, la falta de empleo, el tema pues de la inseguridad pública, ¿verdad? Que cada vez es más preocupante, el cobro de piso, en todas las actividades ya prácticamente. Nos habla de una transformación del orden político, pero que ha dejado de lado el control de los diferentes ámbitos de la vida social. Entonces, pues el crimen organizado ya se presenta como un doble estado. Yo soy de aquellos que piensan que en nuestra sociedad conviven dos formas de organización. Una, el Estado legal, de las normas, de las leyes, de las reglamentaciones, y que tiene un tipo de legitimidad colectiva, pero por el otro lado, un Estado también en paralelo, violento, criminal, que está todos los días afectando e incidiendo en la vida colectiva de las personas. Entonces, esta combinación del doble Estado, ¿verdad? De una parte del crimen organizado que tiene expresiones políticas y de otra parte de las instituciones que son incapaces de ponerse en sintonía con la sociedad, pues es lo que ha generado este espacio, este clima y esta situación tan inquietante de las últimas semanas. Yo, regresando a la conversación que tenía con los compañeros, estos de que se preguntaban todos, ¿qué hacer para contribuir al desarrollo de la democracia en México en un esquema, pues yo lo digo, muy tradicionalista, de reconstruir las instituciones, de volver a lo que éramos antes, el equilibrio político democrático que existía antes, que no existe más?
la Suprema Corte de Claro, Justicia ha claro. dejado de ser un órgano independiente, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, pues ya no son, no responden al ciudadano, en fin, todo esto que ha cambiado debe generar también un gran contrapeso ciudadano, y yo digo que la desobediencia civil es lo único que tenemos a nuestro alcance. Si a mí me convocara una fuerza social diciendo, tú vas a registrar tu teléfono, Isidro Cisneros, yo tengo muchas dudas porque veo que todos los días hackean al SAT, hackean a la Sí. Secretaría de la Defensa Nacional, hackean a la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo le voy a entregar al gobierno datos personales tan sensibles y únicos como son los datos biométricos cuando él ha demostrado recurrentemente incapacidad para preservarlos? Entonces, hay mucho malestar por este registro telefónico que concluye en las próximas semanas y nadie le ofrece a los ciudadanos una alternativa de qué hacer. El Estado no nos da la oportunidad de escucharnos para decir por qué es importante y por qué la desconfianza respecto a ese registro. Pero por el otro lado, el malestar sigue creciendo sin nadie que lo pueda capitalizar. Entonces, es un escenario complicado donde quizá la reflexión debamos llevarla al ámbito de las emociones y las subjetividades, porque ahora con la presencia del Mundial de Fútbol, pues se ven muchas cosas, ¿verdad? Se ratifica esto que yo sostengo, que las emociones ya sustituyeron a las ideologías, pero también que hay nuevas formas de expresión política que son exquisitamente simbólicas. Yo caracterizo esto que está ocurriendo como el desarrollo de una nueva política de masas, lo cual es importante porque esto puede servir de sustento a la legitimidad del poder político, pero también la política de masas tiene una vertiente oscura, ¿verdad? Claro. Que cuando se usa con fines autoritarios, populistas y de manipulación demagógica, pues puede permitir la creación de monstruos políticos, como fue el caso del fascismo y del nazismo. Pero, en fin, este es el diagnóstico que yo hago de la situación actual, ¿no? Un país profundamente fragmentado, una división que no es privativa de México. Lo vemos, por ejemplo, en Perú, que hubo elecciones Sí. y donde está todo a la mitad. Lo mismo en todos los países. Hay una fragmentación, una polarización prácticamente de la mitad de la población. Eso es peligroso porque no hay puentes, no hay intermediación, no hay mecanismos de construcción del consenso y de legitimidad que involucren a toda la población. Solo se activa la mitad de la población y la otra mitad está en la espera pues de los errores para activarse quizá de una manera violenta, no lo sé. Doctor, ¿en dónde ubicarías el respeto a las leyes, a una constitución dentro de este diagnóstico que tú haces? Mira, el marco normativo ha sido también objeto de muchas modificaciones. Siempre lo ha sido, si uno revisa históricamente, la Constitución mexicana, pues cada sexenio le aderezaban Cambia. decenas hasta centenas de reformas constitucionales, pero hay un cambio jurídico muy preocupante en el momento actual por parte de la sociedad y es el no respeto de la ley. Tú vas por la calle conduciendo tu vehículo y observas cómo la gente se pasa a los altos, se estaciona en lugares prohibidos, conduce a exceso de velocidad. No hay ningún orden. Eso se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social. Las personas han dejado de respetar el orden jurídico. Todos consideran que es un accesorio que se puede prescindir de él. Durante muchos decenios se dio en nuestro país, hay que reconocerlo, una lucha por fortalecer la cultura política de la sociedad, cultura política democrática, que era el amor por la libertad, por la justicia, por la igualdad, pero también por las leyes. Hoy yo lo veo todos los días cuando visito el centro histórico para ir a trabajar, la gente se estaciona en ambos lados
de las banquetas, imagínate, en tercera fila, segunda fila, no respetan semáforos, es la ley de la selva. Y esto se traduce a todos los otros ámbitos. Es muy común ver, pues, que el maltrato animal, por ejemplo, que está prohibido por la Constitución y las leyes, sigue creciendo. El deterioro ambiental está prohibido y es La castigado. desaparición de las gentes. El fenómeno de la desaparición forzada es un tema que nos debería tener absolutamente preocupados buscando La soluciones. extorsión, Isidro. Todo eso, entonces hay un desquebrajamiento del Estado de Derecho, que eso es quizá el saldo más preocupante de la actual administración. Desde que López Obrador dijo su famosa frase de no me vengan con que la ley es la ley, creo que el Estado de Derecho ha venido a menos en México. Por eso yo digo que, pues esto es un problema, pero también una oportunidad para transformar en un sentido progresista, democrático y con verdadera participación ciudadana, por los grandes temas que nos angustian, ¿verdad? Y que las autoridades al parecer prefieren ignorar. La primera pregunta que me viene a la mente es la siguiente. ¿Cómo ligas, cómo conectas la desobediencia civil en cada una de estas materias para ir encontrando soluciones versus la desobediencia al Estado de Derecho? La desobediencia civil liberal nació con varias tesis. La primera es que el desobediente tenía que aceptar las consecuencias de sus acciones, ¿verdad? Si tú, Mahatma Gandhi, llamabas a bloquear una carretera en la India o a boicotear la producción de sal, pues era obvio que a lo mejor te caían los soldados imperiales ingleses a golpearte, en el mejor de los casos, o en el peor, a llevarte preso. Y Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Henry David Thoreau asumieron que había que hacerlo. Después la reflexión pasó por las manos de dos grandes pensadores, John Rawls y las esferas de justicia, toda la doctrina que nos propuso sobre la justicia y el consenso por intersección, y el otro autor fue Donald Dworkin, el autor de Los derechos tomados en serio, quienes sostenían estos principios. La desobediencia civil tiene que ser pacífica, tiene que aceptar las consecuencias de sus acciones y es sobre todo una desobediencia individual. Las personas que no están de acuerdo con una ley o con una política pública, pues asumen estas características y se mantienen al margen de ello, asumiendo los riesgos que ello implica. Por ejemplo, Henry David Thoreau, quien escribió su obra sobre la desobediencia civil a finales del siglo XIX, lo hizo protestando porque él decía, es injusto pagar impuestos para una causa que no es justa. Él no quería pagar impuestos para financiar la guerra de los Estados Unidos contra México, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, todo eso se desarrolló durante más de un siglo, ¿no? Mahatma Gandhi, Thoreau, los líderes civiles por los derechos de la gente negra en los Estados Unidos, pues son la prueba más categórica, pero con el ingreso del siglo XXI y las grandes transformaciones que no nos hemos agotado de describir, ¿no? La caída del socialismo realmente Sí, sí. existente, la globalización, la fractura de las identidades nacionales, todo eso, pues ha cambiado también la manera como la gente protesta. Y autores muy contemporáneos como Candice Delmas, una profesora de Cambridge University, o algunos otros han teorizado que la lucha civil disruptiva no tiene que ser necesariamente individual, porque antes tú como desobediente civil
te asemejabas mucho al objetor de conciencia, ¿verdad? Sí, El objetor de conciencia es una persona, por ejemplo, un médico que dice, mis convicciones religiosas me impiden practicarte un aborto, aunque la legislación lo permita. Entonces, la objeción de conciencia te puede excusar de ciertas obligaciones legales. O el soldado que hace su servicio militar, pero que por sus convicciones religiosas también no puede, no es concebible que vaya a la guerra, ¿no? Entonces, pues hay ciertos mecanismos del orden liberal que te permitían ser alguien fuera de la regla general, ¿no? Entonces era el objetor de conciencia, que no era bien visto, pero el desobediente civil siempre buscaba crear un movimiento, pero impulsado por una vocación personalísima. Mahatma Gandhi nunca obligó a nadie a ir a protestar. Él ponía su propio cuerpo como ejemplo de la lucha. Pero ahora estos nuevos autores hablan de la necesidad de una desobediencia colectiva. Uno. Dos, que no tiene por qué asumir las consecuencias, incluso que legitima la violencia como una forma legítima de protesta, porque las autoridades muchas veces se blindan de tal manera que solamente responden con la represión. Y entonces estos nuevos autores dicen que pues ya basta de poner una mejilla para que te den en la otra y que por lo tanto en las sociedades democráticas puede ser legítimo el uso de algunas formas de resistencia no pacífica frente a los abusos de la autoridad. Se puede estar de acuerdo o no, pero son teorías muy sugerentes respecto a las modalidades de la acción sí. política que son necesarias en los tiempos actuales, porque todos los compañeros de esta reunión que te platico eran y son líderes de partidos políticos de oposición. Entonces yo les decía, ustedes están proponiendo lo mismo que proponían hace 10 años. La Ah, nueva realidad mexicana exige es otra. actuar de otra manera. Yo propongo Ah, la desobediencia civil. y lo, Todos me vieron como loco, dijeron, estás oye, y radicalizado lo peor de y todo eres... es que no hay tiempo para ello. Estamos a un año y meses de la próxima elección y a 3 años, meses de la próxima elección presidencial. Se Oye, está Isidro, constituyendo ante nuestros ojos un monopolio político, así es. un estado unidimensional que decidirá sobre las leyes, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito judicial, un estado absoluto que pretenderá representar al conjunto de la sociedad, un Estado que acabará con el pluralismo, que era el elemento distintivo de la democracia mexicana, mientras la oposición está rascándose pues el ombligo. Esa es la verdad. Así es. Y lo peor de todo es que esto, como bien decías tú al principio de la plática, todo esto evoluciona, no es estático, porque después de este estado unidimensional, monolíticos, algo va a pasar, ¿verdad? Así es, porque la sociedad civil históricamente es el reflejo del pluralismo social. Sí, La pluralidad es una característica que nadie discute de la sociedad en general, ¿verdad? Todos pero nos no del gobierno. el gobierno tiene por una lógica organizativa que tener una sola visión, pero la sociedad no. La sociedad debe ser el espacio, el reino de la diversidad y de la pluralidad. Entonces, si nos quitan eso, mi estimado amigo, nos habrán robado la democracia y la esperanza de una sociedad, pues, articulada de una manera diferente, ¿verdad? Pues caray, doctor Isidro, yo aprecio muchísimo estos minutos y la audiencia lo va a hacer también viéndolo ahorita y más tarde y mañana, cualquier hora. Entonces, yo me atrevo a hacer lo siguiente, mi querido doctor. Creo que tenemos que volver a platicar para tratar de aterrizar estos conceptos que tú has venido vertiendo. ¿Cómo la ves? Me parece muy bien. Ok, perfecto. Pues te mando un abrazo muy afectuoso por la generosidad de tu tiempo de compartir estos interesantes conceptos. Y a la audiencia le digo, estén pendientes porque vamos a volver a escuchar al doctor Isidro Cisneros.
Muchas gracias. Te agradezco y también a tu grandísima audiencia. Saludos a todos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chao.